Y vamos a ver la parte que no se ve, ver lo que no se ve. Y si tú estás viviendo una vida basada en lo que ves, entonces no vas a poder resistir cuando lleguen esos tiempos de sufrimiento a tu vida. Pero si tu vida está enraizada en lo que no se ve, en las promesas de Dios, en el carácter de Dios, pues entonces cuando estos tiempos de prueba lleguen a tu vida, aunque no podamos ver al Señor, vamos a poder estar confiadas en Él. Aunque no podamos ver su mano, vamos a poder estar firmes, capaz de mantenernos cuando la tormenta nos ataque, porque van a llegar esos tiempos difíciles a nuestra vida, pero si nuestra mirada está en lo que no vemos y está en lo eterno, entonces vamos a poder soportar. Segunda de Corintios 4:18, que es el texto que vamos a ver, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este verso es una joya y creo que es la clave de una vida cristiana exitosa. Este versículo. En él este libro lo escribió Pablo, en él nos da la explicación del por qué él pudo continuar su camino y continuar en marcha, porque sus ojos estaban puestos en él. Vemos la vida de Pablo y todo lo que sufrió, azotes, persecuciones, toda la vida que vemos a lo largo del Nuevo Testamento. ¿Y qué podemos ver? Que siempre tenía gozo. Y no encuentro ninguna otra explicación más que este texto. Pablo no apuntaba hacia lo que se veía, no apuntaba a lo que sus ojos miraban, sino que apuntaba a lo que no se veía, que eran las cosas eternas. Ahí radicaba el por qué Pablo pudo soportar tanto. La única manera en la que él pudo sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino vivía con gozo, con paz, con entusiasmo, era por eso, porque sus ojos no estaban en lo que estamos viviendo, en lo que él estaba viviendo. Y eso es lo que significa mirando. Mirando significa apuntar hacia. Entonces no apuntaba hacia lo que veía, sino apuntaba hacia lo eterno. Y la mayoría de las personas basamos nuestra vida en lo que podemos ver, en lo que podemos sentir. En eso está basada nuestra vida, experimentando únicamente lo visible, ¿no? Lo que es temporal y lo que estamos pasando en ese momento. Si estás pasando por alguna prueba, alguna situación, ahí es donde está tu mirada, ahí es donde está todo lo que tú estás esperando, ¿no? Y si pensamos un poquito, vemos algunos ejemplos en la Biblia, pues a Eva eso fue lo que la metió en problemas, ¿no? Cuando vio, dice en Génesis 3, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice cuando la mujer vio, ¿no? Vio ojos, ¿no? Ella tomó una decisión basada en lo que veía y fue un gravísimo error. No tomó una decisión en lo que Dios le había dicho, en lo que Dios le había advertido, en lo que Dios le había aconsejado. Ella tomó una decisión en lo que veía. Eso le atrajo y no pensó más. Y muchas veces así actuamos, nada más viendo. Y ella optó por actuar en base a eso, en lugar de ver las realidades espirituales que no se veían, porque esa es la parte que no se ve, ¿no? Las espirituales, ¿no? Lo que ella veía no era verdad. El atractivo del fruto, el deseo, como ella lo veía, no era verdad. Lo que era verdad era lo que el Señor le había dicho que iba a suceder y sucedió. Si ella hubiera elegido caminar por lo que no se ve, hubiera tenido un desenlace diferente y un final diferente y nuestra vida hubiera sido muy diferente, ¿verdad? Pero seguimos cargando eso. Y cuando nosotros somos tentadas o estamos pasando por alguna prueba difícil, somos muy propensas a seguir nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra circunstancia por lo que tenemos enfrente, en lugar de seguir lo que Dios nos dice en su palabra. Porque eso no lo vemos. Entonces nos causa incertidumbre, nos causa inseguridad, como no sabemos qué va a pasar, como no, pues mejor me quedo en lo seguro, en lo que estoy viendo, en lo que estoy sintiendo. Y necesitamos fe para poder ver lo que Dios nos está pidiendo, ¿no?
Y pues eso tiene que ver totalmente con la fe, ¿no? Es la fe lo que necesitamos para poder caminar. En Hebreos 11 dice, ¿verdad?, que la fe es la certeza de las cosas que esperamos y la convicción de las cosas que no vemos. Es una convicción de lo que no vemos, pero que sabemos y que lo esperamos porque Dios así lo ha dicho. Y esa es la fe. Y esto de no mirar las cosas que se ven y mirar las espirituales, pues tiene que ver todo que ver con la fe. El capítulo 11 de Hebreos, ahorita no lo vamos a ver todo, vamos a ver algunas partecitas, pero si lo quieren estar leyendo y meditando, pues ahí habla todo esto de la fe, ¿no? Cómo la fe guió a todos esos personajes de la Biblia a actuar en base a realidades que no se ven, ¿no? Y es como un contraste, es una realidad, pero no la ves, pero así es en las cosas del Señor, ¿no? De lo que no se ve, también vemos a través de la creación, dice la Biblia que de lo que no se ve fue creado el mundo. Eso es impresionante, o sea, no se veía, pero de la nada, de lo que no miraban, fue creado el mundo, y ese es el origen de la vida que tenemos aquí. Dice el versículo 3 de Hebreos 11, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. En pocas palabras, lo que se ve hizo, lo que no se ve hizo lo que se ve, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es visible? Pues lo que es visible es temporal, es pasajero, pero fue traído aquí a la existencia por aquello que no se ve. Y muchas cosas que no se ven ahora serán visibles en su momento. Sus planes, sus propósitos, el final de alguna prueba, la imagen completa, que es de lo que estamos hablando en este retiro, en su momento va a ser revelada al final. Ayer veíamos con Crista, ¿no?, que era un puntito que no sabes qué va a pasar y así es tu prueba y así es tu situación, pero hay una imagen completa que Dios está tejiendo. Eso solamente es un puntito del tejido que Dios está haciendo, y Él está creando toda una obra completa, y en un momento vas a poder ver las cosas que creíste y las vas a poder ver realidad, pero solamente si tus ojos están enfocados en eso, en lo que no se ve. Si tú solamente ves lo que puedes ver, vas a vivir en confusión, en tristeza, en decepción, en amargura, porque vas a estar nada más viendo tu circunstancia y no tendrás la esperanza de lo que Dios puede hacer. En el versículo 27, ¿no?, habla de Moisés, ¿no? Y este versículo me encanta porque dice, siguió firme como viendo al invisible. Haz de cuenta que lo tenía enfrente y él vivió así, como teniendo al Señor enfrente, proveyéndole, dirigiéndole. Ese versículo me encanta. Y es por la fe en lo invisible que podemos seguir adelante y soportar este mundo caído como lo hizo Pablo, viendo lo que no se ve. Y en los versículos finales de Hebreos 11 vemos también que por la fe en lo que no podemos ver es que nosotros podemos soportar cuando somos probadas y cuando sufrimos en este mundo presente, todo el final de Hebreos 11. Entonces nosotros no deberíamos de caminar por vista. Nosotras como mujeres creyentes deberíamos de caminar por fe, basado en esas promesas de Dios. Y si te estás apoyando en lo que ves, no sé qué circunstancias vengas ahora, ¿no? Si estás pasando por alguna prueba, pero si llegan las pruebas, ¿no?, si estás apoyándote en lo que ves, entonces cuando tu esposo sufra de alguna enfermedad, ¿no?, cuando tu hijo tenga una enfermedad terminal, cuando tu pareja te sea infiel, cuando tu esposo te diga que ya no quiere seguir contigo, ¿no?, cuando pierdas tu trabajo, ¿no?, y estés viviendo una prueba económica difícil, ¿no?, cuando tu salud falle, porque muchas de estas cosas pueden suceder, ¿no? Si tú estás viviendo una vida basada en lo que ves, entonces no vas a poder resistir cuando lleguen estas pruebas. Es muy importante que nos enfoquemos en las cosas que son eternas, ¿no? Si está tu vida enraizada en lo que no se ve, en esas promesas de Dios en la palabra, entonces cuando lleguen estos tiempos de prueba, aunque no podamos verlo, vamos a confiar en Él, en que vamos a pasar y que vamos a tener un final en victoria con el Señor, ¿no? Vamos a ser capaces de mantenernos firmes,
¿no? Cuando lleguen esas situaciones difíciles, cuando las pruebas azoten nuestra casa, estará sobre la roca y no se caerá porque estará firme en esa fe que tenemos en el Señor, ¿no? Y me encanta Pedro siempre tiene los mejores ejemplos en la Biblia y el testimonio, ¿no? Entonces en el libro de Lucas vemos este relato de la barca, ¿no? Cuando Jesús le dice a Simón Pedro que reme para allá porque no pesca nada y le dice, ve para allá porque allá están los peces, ¿no? Echa tus redes para allá porque no habían pescado nada, ¿no? Y Pedro, pues, seguro ha de haber pensado, tú eres carpintero y yo pescador, ¿no? Entonces tú a lo tuyo, yo a lo mío, allá no hay peces, no se ven peces, nadie pesca allá, o sea, aquí es donde tenemos que estar y aquí vamos a esperar, allá no hay nada, ¿no? Entonces no se veía y el Señor le dijo, rema para allá, ¿no? Y Pedro dice, por tu palabra echaré mis redes, ¿no? Y ahí van, eso es ver lo que no se ve, ¿no? Ir a donde no ves nada y no tienes nada, ¿no? Yo no sé cómo esto va a funcionar, ¿no? No sé cómo se va a solucionar mi problema, no sé qué viene en el futuro, ¿no? Mi presente, en lo que puedo ver, pero yo voy a apostar a lo invisible, a lo que Dios me dice. Y Pedro obedeció, eso fue lo que hizo, y le obedeció, y bueno, vemos en la historia que la barquita pues casi se hunde de tanto que pescaron allá, ¿no? Ese fue el resultado de la fe de Pedro al creerle lo que no se veía, ¿no? Y Dios hace milagros en nuestra vida cuando nosotros caminamos por lo que no se ve. Eso te lo puedo asegurar. Y no es fácil, es como fácil decirlo, pero no es fácil. Yo he caminado por fe en algunas situaciones en mi vida donde no se ha visto nada y cuando me casé con mi marido, él se convirtió, él no era creyente, él era un cantante ahí medio famosón, ¿no? Y tenía una carrera exitosa y yo también tenía un trabajo muy exitoso en una televisora y él se convirtió antes de casarnos y nos casamos y de repente dijo, pues dejo todo. Dejó el grupo, el trabajo y todo, y dije, pues yo también dejo todo, y dejo mi trabajo, y dejo todo, y no sabíamos para qué. No había trabajo, él quería seguir a Cristo, él quería servirle, y eso era lo único que sabíamos. Y en nuestra luna de miel fue que Dios puso esa convicción en nuestro corazón, y me acuerdo que su familia era así, pero bueno, o sea, estás loco, o sea, pero ¿de qué vas a vivir? Te acabas de casar. Pues era un paso al vacío literal. No había nada más que el deseo de servir al Señor. Y claro que causa temor, y claro que causa mucho miedo. Y dices, sí, estoy bien, estoy mal. Todas las voces que oyes alrededor diciéndote, bueno, estás perdida. Me acuerdo que las hermanas de mi marido le hablaban por teléfono diciendo que qué estaba pensando, que cómo era posible, que si ya era un cantante exitoso, que también había estudiado una carrera, que cómo eso de desperdiciar tu vida, que quieres leer la Biblia, estudiar, ¿qué es eso? Pues hazlo en tus tiempos libres, ¿no? Pero decidimos dejar todo sin saber qué iba a suceder, ¿no? Conocimos a nuestros pastores Héctor y a Gaby y le expresamos ese deseo, ¿no? Queremos servir al Señor, queremos... Y bueno, ellos nos dijeron, bueno, pues si quieren venir, nosotros vivimos aquí en Cuernavaca y nosotros pues vamos a Cuernavaca. No teníamos dinero, no teníamos nada. Fueron 2 años de verdad tremendos de prueba económica, ¿no? Porque pues no trabajaba mi marido, solo habíamos comprado una casa en Monterrey porque íbamos a vivir allá, ya estaban allá nuestros muebles y todo. Entonces, pues el único que ingreso era la rentita de esa casa y con eso vivíamos todo el tiempo. Y había días que no había, o sea, para nada, así de, ay, ¿cuánto dinero traes? Y yo, ay, 4 pesos, 5 pesos, y comprábamos tortillitas y comprábamos lo que había, y así fue, pero fueron los mejores años de nuestra vida al lado de nuestros pastores, leyendo la palabra. Mi marido tuvo un crecimiento increíble. Ahora, después de tantos años, veo que ese era el propósito de Dios y veo la bendición, pero dar esos pasos de fe cuando no hay nada, cuando no hay dinero, cuando no hay recursos, cuando no sabes a lo que te vas a enfrentar es bien tremendo, pero es lo mejor que te puede pasar. Yo puedo hacer un recuento de mi vida y creo que esos años han sido los mejores. Esos 2 años que vivimos en Cuernavaca, discipulándonos,
conociendo a nuestros pastores, enseñándonos con el ejemplo, con la palabra, han sido preciosos, llenos de escasez de todo tipo, lo que te puedas imaginar. No había dinero para ir al doctor, no había dinero para gasolina, no había dinero, me acuerdo una vez, así que de repente nos quedamos sin gasolina, íbamos a Semilla, México, ¿no? Y ahí nos quedamos, y en otra ocasión también mi marido tuvo que dejar el coche y Gaby iba pasando y lo llevó por su botecito de gasolina para llevarlo y así era. Pero era mucho gozo, recuerdo a Pablo, ¿no? O sea, a pesar de las tribulaciones, ¿no? Llenos de gozo, llenos de expectación de lo que Dios iba a hacer. Y así ha sido nuestra vida, ¿no? Una y otra vez dando pasos de fe, también en Semilla. El dar estos pasos ha sido para plantar las otras semillas. Todas las que están aquí, que salieron de Semilla México, pues también han sido pasos de fe tremendos. Llegó un momento en que mi marido se deshizo de casi todo su equipo de líderes, los envió a poner iglesias, y yo fue así de, ¿cómo crees? O sea, nos estamos quedando casi solos. Son algunos poquitos que se han quedado con nosotros hasta el día de hoy, que han sido una tremenda bendición, pero el enviar a todos los pastores en muy poco tiempo fue realmente pasos de fe, porque no se veía nada, no sabíamos si iban a prosperar las iglesias, nosotros nos estábamos quedando solos con una iglesia, y también fueron noches de orar y de decir, Señor, no vemos claro, pero esto es lo que has puesto en el corazón, y caminar sobre eso, ¿no? Y así hay muchas situaciones. Ahora en la iglesia estamos comenzando en Semilla México un proyecto de ayuda social, y también han sido meses de, Señor, tú nos estás llamando a ayudar al necesitado, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, cómo se hace, pero ahí estamos dando esos pasos de fe, y no es fácil. Y no es fácil cuando son las pruebas personales, cuando son las pruebas con nuestros hijos en enfermedades, pero Dios es fiel. Si no hubiéramos dado ese paso, si no le hubiéramos creído a Dios, yo sé que puede usar a cualquiera, pero los frutos que vemos, ¿no? Ustedes aquí sentaditas, las iglesias que han crecido, ha sido increíble, y de verdad, no tengas temor, da esos pasos de fe, aunque no se vean. Dios está contigo y eso lo va a honrar, y te va a dirigir y te va a bendecir. Entonces, ¿qué le estás creyendo hoy a Dios que solo Él puede hacer, que tú no puedes hacer? ¿Qué es lo que le estás creyendo hoy o que no le estás creyendo? ¿No? Medítalo, ¿no? Hay situaciones que solamente Él es el que las puede lograr, y que sin Él no vas a salir de esta, ¿no? Nuestra tendencia siempre es a querer manejar y solucionar y controlar nuestras circunstancias. Esa es la tendencia del ser humano, es nuestra necesidad, querer solucionar. Entonces voy a hacer esto, entonces voy a pedir esto, voy a pedir prestado, voy a hacer esto. No, o sea, descansar en el Señor a que Él obre no está en nosotros. Requiere realmente de un esfuerzo, requiere de morir a nuestra carne, a nuestros deseos, de tener el control, ¿no? Pero la realidad es que nada podemos hacer si Él no lo hace. Nada, aunque tengamos la mejor intención, seamos súper brillantes, súper efectivas, nada podemos hacer sin Él. Entonces mejor descansa y opta por eso, ¿no? Nosotros queremos conocer todo de antemano, o sea, que el Señor nos dé un contrato, así, a cada una detallado, con la descripción exacta de qué significa seguirle a Él, ¿no? ¿Qué es lo que va a pedir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que dejar? ¿Cuánto me va a costar? ¿No? ¿Qué es lo que va a sobrevenir? O sea, queremos tener todo, ¿no? Y leerlo, lo consideramos y pensamos si lo firmamos o no. Así es nuestra relación con el Señor, así es como muchas queremos que así sea. A mí me avisas primero todo y bueno, pues yo ya veo si sí o si no. Pero pues Dios te dice, no es así, no es por vista. Él te da un papel en blanco donde a ti te dice, tú firma y confía en mí lo suficiente para que yo vaya a llenar los detalles. Eso es tener fe y caminar por lo que no se ve. Tú nada más pon tu firma así en una hojita en blanco y Él ya se va a encargar de poner, pero no, siempre queremos saber, a ver, Señor, ¿cómo va a estar la cosa, no? Y nunca vas a estar más segura y más protegida que caminando así y firmando en blanco con el Señor. No va a haber mejor lugar, ¿no? La fe es la que nos ayudará a ver
esta imagen completa de la obra de Dios en nuestra vida, este gran panorama, ¿no? La fe es la que nos va a dar la confianza, la esperanza y el gozo y nos va a librar de todos los temores que sobrevengan en ese tiempo, ¿no? Caminar sobre lo que no se ve cambia nuestro sistema de valores. ¿Por qué? Porque empezamos a valorar lo eterno y a despreciar lo terrenal. Es un cambio que es lo que Dios quiere, ¿no? Amamos más las cosas espirituales y eternas que las del mundo, ¿no? Dejamos de vivir el aquí y el ahora para vivir por el allá y después, ¿no? En lo eterno. Eso es lo que nos guarda de desanimarnos y de tirar la toalla, cuando nuestra vista está en lo eterno, en lo que no se ve. Y cuando enfrentamos la aflicción, nos enfocamos en lo que no se ve, veremos que hay un propósito eterno y nos ayuda a mantenernos fijas en la meta para terminar. Y déjenme leerles un pasaje, 2 de Corintios 4, del 16 al 18 vamos a leer. Dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿no? Pablo aquí como que hace una diferencia, tiene como dos listas, ¿no? Como si estuviera poniendo una en contra de la otra, ¿no? Entonces dice, el hombre exterior contra el hombre interior. Se desgasta y se renueva, ¿no? Leve tribulación y un eterno peso de gloria, ¿no? Y al final las cosas que se ven y las cosas que no se ven, porque son temporales, unas y otras son eternas. Entonces se contraponen estas dos, y al hacer este contraste, Pablo está intentando que veamos el gran valor de aquello que Dios quiere que nos enfoquemos, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos en un solo lado. Dice, el hombre exterior. Eso habla del hombre de afuera, de lo que se ve por fuera, ¿no? En este mismo capítulo adelante dice, como carne mortal es el hombre exterior, ¿no? Esto está hablando de lo que se ve, ¿no? Y hoy, ¿cuánto tiempo pasamos en el espejo maquillándonos, peinándonos, vistiéndonos, ¿no? Invertimos mucho tiempo en lo que se ve, ¿no? Porque nos hace sentir bien, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy la apariencia pesa mucho, ¿no? Ya hay tantas operaciones, tantas cosas que hay para lo que se ve, porque el ser humano está muy, muy enfocado en eso. Y no quiere decir que andemos descuidadas y despintadas y todas, no, eso no, pero darle el valor correcto en la vida a lo exterior y a lo que se ve. Hay que andar arregladitas, hay que andar todo. Aquí está mi amiguita Silvia Galván, experta en imagen, que nos dirá lo contrario. ¿Dónde andas, mi Silvita? Por ahí estás. Y hasta allá atrás. Entonces, claro que hay que invertir tiempo en nosotros, pero no tiene que ser lo primordial. ¿Por qué? Porque se va a acabar. Se va a acabar tarde que temprano. Aquí las mayorcitas me podrán decir que tengo razón, ¿no? Que todo se va yendo, que todo se cae, ¿no? Entonces, pues tampoco hay que invertirle tanto. Ejercicio, buena alimentación y con eso, ¿no? Para vivir sanitas y más tiempo, ¿no? Dice, la palabra desgastar significa arruinar, decaer, corromper, destruir, incluso habla de putrefacción. Eso significa la palabra desgastar. Y es que ese es el destino de nuestro cuerpo, ¿no? Así es como vamos a acabar, en polvo, ¿no? El hombre exterior va a ser polvo, ¿no? Y pues qué curioso, ¿no? Que insistimos mucho en lo externo, en lo que no se ve, sabiendo cuál es su destino, ¿no? Pero lo que hacemos, pues es como les decía, ¿no? Nos hace sentir bien por un momento y pues después ya nos volvemos a preocupar, ¿no? Entonces dice, la palabra tribulación significa problema, aflicción y es que el que seguía, espérenme tantito porque dejé mi hoja aquí. Aquí está.
es el hombre exterior, ¿verdad? Se desgasta. Luego dice tribulación contra un eterno peso de gloria. Dice, la palabra tribulación significa problema, aflicción. Y es que siempre va a haber periodos de aflicción y periodos de mucha aflicción, ¿no? Vamos a pasar por eso. Y los problemas, pues no se acaban siempre. Si no es una situación, es otra. Si no es la salud, es el dinero, es la prueba, es los hijos. O sea, siempre vamos a tener aflicción. A mí me encanta ver la vida no como tiempos buenos y tiempos malos, ¿no? Es como los trenes los rieles del tren, ¿no? Uno y uno. O sea, hay tiempos buenos, tiempos malos, pero a la par. Así es nuestra vida. O sea, no es de que todo está malo, todo está bien. Siempre, cuando hay un tiempo malo, siempre a la par tenemos algo bueno que está sucediendo. Y así es la vida, bueno y malo, pero juntitos, ¿no? Entonces, a veces se carga un poquito más del lado de la aflicción y a veces del gozo, pero siempre nuestra vida así es, ¿no? El Señor no nos deja tiempo todo malo, ¿no? Sino siempre dentro de ese tiempo malo, siempre hay bueno. Pero bueno, si son los tiempos de aflicción, ¿no? A veces cuando estamos pasando por esos tiempos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos nos pueden nublar la vista para poder ver las cosas que no se ven y tomar decisiones equivocadas si no basamos en eso nuestra vida, ¿no? Hay situaciones que pueden tornarse difíciles en nuestra vida, pero ¿qué dice la palabra que leímos? Esta leve tribulación momentánea. Eso es lo que me encanta, porque leve es como muy subjetivo. Para unas serán muy leves y para otras pueden ser cosas enormes y otras pueden decir, ay, no es para tanto. Pero lo que me encanta es que es momentánea. Entonces esto me habla de que tiene un principio y tiene un fin. Empezó, pero va a terminar. Y eso a mí me llena de gozo. Las tribulaciones no son eternas, chicas. No son eternas. Tienen un principio, un fin y tienen un propósito. Y si logras enfocarte en lo correcto, en lo que Dios quiere, pues la vas a pasar mucho mejor en medio de eso. Y Pablo veía la tribulación así como realmente es, leve. Y si tú ves sus tribulaciones y las comparas con las tuyas y dices, no, pues no manches, nada que ver, yo estoy en la gloria. Y para él eran leves. ¿Por qué? Porque le daba la dimensión correcta y porque estaba él enfocado en lo correcto, ¿no? Y luego Pablo dice, porque las cosas que se ven son temporales, ¿no? Nos cuesta creer eso, pero así es. Lo que vemos es temporal, todo se va a acabar. Todo lo que podemos ver con nuestros ojos se va a acabar. Nos esforzamos por tener cosas, por comprar cosas, por obtener logros, pero es por un periodo de tiempo, porque se va a acabar. Me encanta este texto de Mateo 6:19 en esta versión que dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruyen, y donde los ladrones entran y roban. ¿Alguien sabe de robar? ¿De que le han robado algo? Pues a mí el lunes me robaron mi camioneta. Entonces, estos días han estado tremendos. Asaltaron a Jorgito, que es un chico de la iglesia que trabaja con nosotros, con pistola y todo, y se la llevaron, ¿no? Y no sabemos nada de ella. Gracias a Dios cuidó nuestra vida, porque estábamos en un doctor mientras él nos esperaba afuera, y en lo que salíamos fue que sucedió. Entonces, gracias a Dios que no salimos en ese momento. Gracias a Dios que el Señor cuidó la vida de Jorgito y que nos cuidó a todos, ¿no? Pero pues las cosas se van, ¿no? Así, uno puede invertir, uno puede gastar, pero nada. Por eso ya había hecho este estudio antes de que me sucediera y dije, ay, Señor, ¿quieres que lo experimente bien y que les enseñe lo que se siente? Pero la realidad es que pues ya tenía este estudio, entonces ya sabía lo que hacer. Y entonces las cosas eternas en lo que no se ve, ¿no? Entonces en eso estamos confiados, ¿no? Sabemos que siempre va a haber pérdida en lo que invirtamos. Dice el Salmo 39:6, dice al final, ciertamente el hombre en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Ahora sí que como dicen, uno no sabe para quién trabaja, ¿no?
Me acuerdo cuando mis pastores tenían su casita en Cuernavaca, que vivían en Cuernavaca, mi pastor siempre ponía el ejemplo de que tenía un casononón enfrente, ¿no? Así tremendo, se veía desde su jardín, con alberca, quién sabe cuántos pisos y todo, y siempre los hijos de las muchachas y de la gente que trabajaba ahí, era la que subía, bajaba a la alberca, hacían comida, todos los dueños jamás iban, ¿no? Y decían, mira, o sea, qué padre vida tienen, y pues, entonces el que trabajó, el que gastó en su casa y todo, jamás la disfrutó, pero pues la gente que le servía, bien que la disfrutaron, ¿no? Entonces, pues así es, no saben ni quién las recogerá, ¿no? Todas estas historias de gente tan rica que de repente pues se muere y la herencia, pues quién sabe en manos de quién acaba y si tuvo una esposa por allá y si, ¿no? O sea, ni sabes cómo va a acabar. Entonces, pues no nos aferremos, ¿no? Qué padre que trabajemos, qué padre la bendición económica, yo siempre lo he dicho, viene de Dios y a veces nos da y a veces no nos da y proviene de Dios. No hay que afanarse ni estar en esa carrera de querer más, ¿no? Porque podemos caer fácilmente en la insatisfacción y eso es terrible. Eso es terrible para nosotras, para la gente que nos rodea, para nuestra familia, porque tener un corazón insatisfecho es la mayor infelicidad que vas a poder encontrar, porque no habrá dinero que te alcance, no habrá trabajo de tu esposo que te haga feliz, siempre vas a tener ese deseo de hoy un poquito más, es que si tuviera eso, ¿no? Y siempre vas a despreciar lo que Dios te da y eso viene del Señor. Entonces, tener un corazón con contentamiento es lo mejor que puedes hacer porque vas a disfrutar lo poquito, lo mediano o lo mucho. Porque con un corazón insatisfecho, ni lo muchísimo lo vas a poder disfrutar. Porque también el disfrute viene del Señor, dice en Eclesiastés. Porque puedes tener muchísimo y todo, pero también Dios te da el don de disfrutarlo o no. Entonces, si tu corazón es insatisfecho y siempre estás con ese deseo de querer más, pues ni la mayor riqueza, ni el mejor trabajo de tu esposo, ni el mejor trabajo que tú tengas, te va a satisfacer. Siempre vas a tener esa sensación de que algo más te falta, un poquito más, ¿no? Y dice, este último pasaje de, pues Eclesiastés que les decía, en Eclesiastés 5 dice, el que ama el dinero jamás se saciará. Qué locura pensar que el dinero produce felicidad. Cuanto más se tiene, más se gasta, hasta el límite de los ingresos. Entonces, ¿qué ventaja da la riqueza? Como no sea verla escaparse entre los dedos. El que trabaja arduamente duerme tranquilo, coma poco o mucho, pero el rico padece de preocupaciones e insomnio, ¿no? Otro grave problema he observado por doquier. Se invierten los ahorros en negocios arriesgados que fracasan y pronto no queda nada para dejar a los hijos. Está increíble, ¿verdad? Es versión Nueva Biblia al Día, porque van a decir, ahí eso no dice la Biblia. No, sí la dice, pero en otra versión. Pero está impresionante, no inviertan, no te desgastes tanto en eso. Todo viene de Dios, Dios te da, Dios te multiplica o Dios te quita y nada puedes hacer, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos la mirada en el hombre exterior, en las cosas que se ven, pues ¿qué obtenemos? Un cuerpo que se va desgastando, un cuerpo corrompido, cosas que son temporales, que se pudren y que se las roban, ¿no? ¡Ay, mi camioneta! Bueno, ya me acordé. Dice, ok, entonces por eso la tribulación, vamos a vivir frustradas, cansadas, desesperanzadas por mantener algo que se va a desgastar, ¿no? Entonces, por eso la tribulación no la vemos como la ve Pablo, porque estamos enfocadas en el aquí y en el ahora. Por eso para nosotras nuestra tribulación no es leve ni momentánea, es tremenda y eterna, porque no la estamos viendo como la ve Pablo. Si la viéramos como vería Pablo, diríamos, es leve y es momentánea. Eso es lo que tenemos que meditar, darle el enfoque, ¿no? Que para ver la tribulación así. ¿Y por qué Pablo lo ve de una manera distinta? Bueno, pues ya lo dijimos, ¿no? Porque sus ojos no están en su situación, en su circunstancia, ni en su prueba. En 2 Corintios 5:7 Pablo dice, porque por fe andamos y no por vista. Ahí está el secreto.
La otra versión NTV que me gusta leer mucho dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos, ¿no? Por fe andamos. En Colosenses 3 dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Pablo da esta instrucción, es como una orden. Aquí no sugiere, porque hay partes que como que te sugiere, como que sería bueno, como aquí es una orden. Poner la mira es imperativo, es lo que tienes que hacer. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿no? Es concéntrate en las cosas celestiales y no en las terrenales. Por eso es que Pablo puede ver la tribulación muy distinto a como nosotros lo vemos, ¿no? Y regresando al pasaje anterior del hombre exterior, el hombre interior, las cosas que se ven frente a las que no se ven y lo temporal frente a lo eterno, pues Pablo no está viendo esa primera parte, ¿no? Lo exterior, la tribulación, lo que se ve, ¿no? Él no está enfocado en eso. Él está enfocado en lo otro, ¿no? Que es el interior, el que se renueva, el eterno peso de gloria de parte del Señor en las cosas que no se ven y en las que son eternas, ¿no? Porque son contrastes totalmente diferentes, ¿no? Y esto es algo que es día a día, momento a momento. O sea, no es algo que yo ya logré, yo ya estoy enfocada siempre en lo eterno. No, es algo así de, como los alcohólicos, solo por hoy, ¿no? Solo por este minuto, solo por el que sigue, solo para cuando llegue la prueba, mañana, tarde, noche. O sea, es algo que constantemente tiene que estar sucediendo en nuestra vida. No es como que, ya lo logré y así vivo y ya. Es un constante caminar, estar muriendo a querer controlar nuestro futuro, a querer tomar las decisiones en nuestra carne, sino todo el tiempo es estar ejercitando esto de vivir en fe, día tras día, momento a momento. No es cuestión de todos los días, estar enfocadas en el interior, ¿no? Y el interior que habla, pues habla de nuestro espíritu, ¿no? Nuestro espíritu es el que no se desgasta. Ese no se cae, ese no se cuelga, ese no se arruga, ese no se nada. Sino, ¿qué pasa? ¿Qué dice que pasa? Que se renueva cada día. O sea, nuestro espíritu está jovencito y como en nuestros mejores años, ¿no? Y cada día se hace más joven y más bello y más joven y más bello, no lo que se ve. Entonces ahí es donde tenemos que estar enfocadas en las cosas espirituales. Dice en Timoteo 4:8, primera de Timoteo 4:8, esta también es otra versión un poquito diferente, dice, está bien que te ejercites físicamente, pero es mucho mejor que te ejercites para vivir piadosamente, vivir agradando a Dios, ya que esto es útil para todo y te ayudará en esta vida y la venidera, ¿no? Entonces, no es solo lo físico, que está bien, ¿no? Pero mucho más, dice, por encima de eso, o sea, darle el lugar correcto a esa parte de tu vida, pero mucho más es ejercitarte para vivir piadosamente, enfocándote en lo interno y en las cosas eternas. ¿Y qué debo hacer para lograr esto? Pues primeramente todos los días alimentar tu espíritu y dejar de alimentar la carne, ¿no? Porque siempre han escuchado seguramente este ejemplo de los dos perros, ¿no? Que es la carne y el espíritu. Pues al que más le des de comer, pues va a ser el más activo, el más feroz, y el otro pues se va a morir, ¿no? Entonces, ¿qué quieres alimentar más? ¿Qué es lo que quieres que domine en tu vida? ¿El espíritu o la carne, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Diariamente alimentando nuestro espíritu, esto es leyendo su palabra. Leyendo su palabra, eso es lo que va a ser nuestro alimento espiritual, ¿no? Una dieta espiritual sana, ¿no? Su palabra, en Pedro dice, ¿no? La leche espiritual necesaria para crecer, para madurar, ¿no? Y que la deseemos como niños, dice el texto en el libro de Pedro, ¿no? O sea, que sea una necesidad de nuestra vida, así como comer. Así que no estemos saciadas si no hemos hecho nuestro devocional en la mañana, que no estemos saciadas si no hemos pasado tiempo con el Señor desde que nos despertamos, ¿no? O sea, eso va a marcar nuestro día, eso va a marcar el enfoque de nuestra mente, de nuestros ojos, de lo que sentimos, ¿no? Lo primero que haces en la mañana
va a marcar. Entonces, si lo primero que tú haces es pasar tu tiempo con el Señor, en oración, en leer su palabra, en buscarle, eso marca la diferencia. Entonces, número 1, alimentar tu espíritu. Número 2 es ejercitar tu espíritu. ¿Y eso cómo lo hacemos? Orando, ¿no? Ese es nuestro ejercicio, estar orando, estar buscándolo, a ver, en oración dice la Biblia, orad sin cesar, ¿no? Todo el tiempo, aunque estés haciendo otra cosa, estar en comunión con el Señor, estás lavando los platos y estás platicando con el Señor y estás orando y estás buscándole. Esa es la segunda manera de ejercitar tu espíritu, ¿no? Dice que es importante, ¿no? Como dice el texto, presentarme a Dios, ¿no? Siendo conocidas mis peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿no? Y la promesa de eso es que la paz de Dios guardará nuestros corazones, ¿no? Y no es cualquier paz, ¿no? Sino dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces ese es el resultado de la oración y es increíble, además de que el Señor escucha nuestras oraciones, escucha nuestras peticiones, suple nuestra necesidad, además así como la cereza del pastel, ¿no? Nos da paz, nos da esa paz que siempre andamos buscando, ¿no? Entonces es alimentar tu espíritu con la palabra, ejercitar tu espíritu con la oración y la tercera es fortalecer tu espíritu. Esto es a través del mismo espíritu, ¿no? Dice Efesios 3:16, os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es su espíritu el que me va a dar la capacidad de vivir mi día a día, es el espíritu que me va a dar el poder de caminar en santidad, de caminar en la voluntad de Dios, de caminar agradándole a Dios. Es su espíritu el que me da el poder para testificar a los demás de Cristo y para poder poner mis ojos en las cosas eternas, ¿no? Pablo llama en el libro a los Éfesos, dice ser llenos del Espíritu Santo, y el mismo Jesús dice que el Padre Celestial dice les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Tú solo tienes que pedirle, Señor, lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu. Él es el único que lo puede otorgar. Entonces, esa es una buena oración, ¿no? Ser fortalecidas por el Espíritu Santo, ¿no? Y Dios quiere renovar nuestro entendimiento. Dice en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, no te amoldes al mundo, no pongas la mirada en las cosas de la tierra, no te enfoques en lo temporal, en lo que se ve, porque eso quiere decir cuando no te conformes a esto, no te conformes a los valores del mundo, no te conformes a lo que te enseña el mundo, no te conformes a lo que las modas dictan en los jóvenes, lo que tienen que hacer, cómo se tienen que comportar. No te conformes, no te amoldes, no te sientas a gusto en este mundo, ¿no? Con todo lo que pasa y pues, ay, no, ya, pues ahí está bien. Dice, no te conformes, dice, transfórmate. Dios quiere transformar nuestra mente. Y ayer me encantó que Meli cuando cantó, Melissa dijo que estaba pidiendo ese día en la mañana, ¿no? Así de Señor, cámbiame, ¿no? Esa es una buena oración porque eso es lo que Dios quiere, transformarnos, cambiarnos, que no nos conformemos a lo que estamos viendo en este mundo, que estamos de paso totalmente. Este no es nuestro destino final, de ninguna de nosotras de las que hemos creído en Cristo. No se acaba aquí apenas empieza. Entonces no te acomodes aquí porque no es tu casa, no es tu cuerpo, no es tu nada. Así como cuando llegas a un hotel y ya estás 2-3 días y ya como que te quieres ir, así siéntete en el mundo. O sea, ya me quiero ir, ya. Quiero mi cama, quiero mi almohada, ¿no? Así es este mundo, o sea, allá en lo eterno, allá quiero mi cama, allá quiero mi almohada, acá es donde quiero estar. No te conformes a este mundo, sino transfórmate. ¿Y qué dice el texto? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dios quiere renovar todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que miramos. Dios quiere que nos renovemos y eso es no mirando todo lo que se ve, ¿no? Que está aquí. Y sí, pues todos sabemos, ¿no? que lo temporal, ¿no? Muchas veces es muy atractivo, ¿no? Viendo el caso de Eva en el Génesis que hablamos al principio, ¿no? Pues lo que vio
pues se veía súper atractivo y súper deseable y súper padrísimo, y yo lo tengo que tener y yo lo tengo que tener, ¿no? Porque era agradable a los ojos, ¿no? Dice la Biblia, era algo codiciable, ¿no? Y lo temporal así es, nos atrae, nos encanta, lo queremos, lo codiciamos, ¿no? Pero ¿qué fue lo que trajo al final? ¿No? Y eso es lo que pasa con las cosas temporales. En Hebreos 11:27, ¿no? Dice, me encanta esta parte de Moisés, bueno, ya la vimos hace ratito, que decía, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ese versículo me fascina. Entonces vemos a lo largo de la Biblia Pablo, Moisés y muchos héroes más que tenemos, así se sostuvieron, como viendo al invisible, y en el momento no vieron su salida, no vieron su salvación, pero se sostuvieron y se mantuvieron firmes, ¿no? Así dice, y el texto que hemos estado estudiando dice comienza en, por tanto, no desmayemos. Dice Pablo, no nos cansemos, no nos desanimamos, no hay que desmayar, hay que permanecer, ¿no? Dice 2 de Corintios 4:14, porque este es nuestro motivo, o sea, este es nuestro final y esto es lo que nos va a mantener firmes. 2 de Corintios 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará. Esta era la motivación por la cual Pablo se sostenía de pie viendo lo que no se veía, ¿no? Esa era la motivación. ¿Cuál es? Que un día el Señor nos resucitará y estaremos con Él. Esa es la gran motivación y eso es lo que nos tiene que motivar a nosotros viendo las cosas invisibles, ¿no? Un día Él nos resucitará, estaremos con Él, ¿no? Él nos tiene preparados una ciudad que ha preparado para nosotras que ahorita no la podemos ver, ¿no? Pero que está por venir, dice Hebreos 13, la Jerusalén celestial. Y es ahí donde tienen que estar puestos nuestros ojos, ¿no? Y qué más motivación que esta, que un día Él nos va a resucitar y que estaremos con Él, ¿no? Como viendo al invisible. ¿Y por qué me es necesario ver lo invisible? Pues es necesario para mí porque de esa manera, número 1, la tribulación la voy a mirar como leve y momentánea. Número 2, porque así voy a poder escoger lo eterno en lugar de lo temporal. Y número 3, porque podré ver mi vida espiritual en una renovación diaria. Y finalmente, porque voy a ser resucitada con Cristo y estaré con Él. Si yo camino así, me voy a poder ayudar a enfocarme no en lo pasajero, sino en lo que realmente es importante para mí, para mi familia, para mi iglesia, que es lo eterno, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo haría? Pues necesitamos fe, ¿no? Como ya lo dijimos, necesitamos tener una relación con el Señor en estos pasos que les di y rendir por completo nuestra vida a Él. Si tú has venido en este retiro y no conoces al Señor y no has rendido tu vida a Él, pues el mejor consejo que te puedo dar es que rindas tu vida a Él para que puedas vivir con estas bendiciones y poder vivir en las cosas eternas para Él. Entonces necesitamos alimentar el espíritu, ejercitar el espíritu y fortalecerlo a través del espíritu, ¿no? Y quizás estás pensando, bueno, yo llevo mi vida buscando solo lo temporal, ¿no? Y he hecho muchas cosas para cambiar, pero no puedo y mi vida siempre ha sido así. Pues la Biblia dice que nada hay imposible para el Señor y Él puede transformarnos de manera que ni te imaginas, ¿no? Vemos el ejemplo, o sea, solo tenemos que creerle. Vemos el ejemplo de María, la madre de Jesús, ¿no? Como el ángel llegó a decirle que iba a ser la madre de Jesús y ella pues tuvo que creerle, ¿no? Le creyó cuando no veía nada, ¿no? Cuando era como una locura, ¿no? Entonces, en esa obediencia, sin ver lo que decía él, y le dijo, no hay nada imposible para Dios. ¿Cómo voy a ser madre si no he conocido hombre, no? Dice, no hay nada imposible para Dios, le dijo el ángel. Entonces, lo que estás viviendo, sea lo que sea la prueba más fuerte de tu vida, sea la necesidad más grande,
no hay nada imposible para Dios. Enfócate a ver lo invisible y vas a ver que es para María, eso fue suficiente, ¿no? No necesito escuchar más, Dios me dijo y yo obedezco, ¿no? Su respuesta debe ser una inspiración para cada una de nosotras en tiempos de prueba, ¿no? Ella contestó, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y esa tiene que ser nuestra respuesta. He aquí, Señor, hágase conforme a tu palabra, que ojalá este día podamos responder así, ¿no? Que nuestras vidas puedan mostrar al mundo cuán grande, cuán fiel, cuán misericordioso y cuán hermoso es nuestro Señor con nosotros, que podamos ser un reflejo para el mundo, ¿no? Que podamos avanzar aún cuando no podamos ver el resultado, ¿no? Que Dios nos conceda cosas que sean humanamente imposibles. Ese es nuestro deseo, ¿no? Que nuestras vidas sean vividas con nuestros ojos en esa ciudad que el Señor tiene preparado para nosotros y que está por venir, ¿no? Vamos a orar. Cierren sus ojitos. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por esa promesa, Señor, de que un día tú vendrás, Señor. Por esa promesa, Señor, que nos has dado a través de tu palabra en nuestros tiempos de prueba, Señor. Por esa respuesta, Señor, a nuestro clamor, a nuestras oraciones, Señor, que sabemos que va a llegar, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que va a llegar el día en que podamos apreciar la imagen completa de tu obra en nosotros, Señor. El día en que veremos aquel que no se ve ahora, con aquel que amamos, Señor, sin haberle visto, como dice tu palabra, a quien adoramos, Señor, y en quien confiamos, Señor, a quien veremos cara a cara, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestra fe un día será recompensada, Señor. Y te pido, Padre, por cada una de nosotras, Señor, que aumentes nuestra fe, Señor. Que enfoques nuestros ojos espirituales, Señor, para que podamos apreciar lo eterno, lo invisible, Señor, y lo que no vemos, Señor. Permítenos, Señor, mantenernos caminando en fe como viendo al invisible, Señor. Que nuestros ojos estén puestos en lo eterno, Señor. Bendice a cada una de mis hermanas, Señor, que estamos aquí, Señor. Danos una relación mayor, Señor, más profunda contigo, Señor. Que nuestros deseos, Señor, puedan estar rendidos a tus pies, Señor, y que tú suplas cada necesidad, Señor, en tu momento, en tu plan, Señor, conforme a tus planes y conforme a nuestra necesidad, Señor. Te amamos, te adoramos, te bendecimos, Señor, y gracias por este tiempo. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén.